Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros, profesora? Un gusto saludarles. En esta ocasión voy a dar unos breves comentarios sobre tres de los materiales que revisamos esta semana. El primero tiene que ver con la entrevista que realizan a Judith Butler. El segundo se relaciona con el artículo de Michael Power y los aportes de Michel Foucault y su relación con la sociología. Y en tercer lugar, voy a dar también unos comentarios sobre Otmarete y su interpretación de Ronald Barthes y el postestructuralismo. Al final de estos comentarios voy a también a dar mi posición al respecto de los aportes de los tres autores, eh, principalmente sobre Foucault, Barthes y Judith Butler. Judith Butler es una filósofa postestructuralista, podríamos concebir a ella como una feminista, activista, eh, teórica y filósofa política, también interesada en los estudios de género. Respecto a la entrevista, eh, hay algunos temas que rescatar que se me hacen muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con su posición sobre el método, el segundo sobre el discurso propiamente y el tercero sobre su concepción del sujeto. Judith Butler en esta entrevista se refiere a tres aspectos que para mí son muy importantes. En primer lugar está su concepción del método, su posición sobre el método. En segundo lugar, el interés sobre el discurso. Y en tercer lugar, su concepción del sujeto. Cuando ella se refiere a cuál es el método que utiliza, lo que ella más bien hace o nos dice es que ella no tiene ningún método, sino que ella se guía a través de la lectura del objeto. Leer el objeto significa que nosotros no vamos directamente hacia él, sino que éste se nos manifiesta. Cuando uno utiliza un método, eh, puede suceder o sucede que lo que hace el observador es limitar las características o las particularidades o las generalidades de lo que es un objeto o un fenómeno. Por ejemplo, pensemos en trabajos sobre la violencia de género y, el uso de un solo método para saber cómo es que ocurre este fenómeno. En realidad, si uno se concentra en las diversas manifestaciones de la expresión de género y las diversas violencias, uno se puede dar cuenta que diversos métodos, diversas técnicas nos pueden acompañar. En la cuestión del discurso, podemos concebir una familiaridad también con Michel Foucault, que más adelante revisaremos. Y en este caso, pues ella se refiere a la identificación de los discursos dominantes, a cómo estos pueden determinar también los objetos y cómo pueden excluir asimismo otros elementos. Y enseguida también escuchamos un poco sobre su concepción del sujeto. Para ella el sujeto no es más que un conjunto de normas sociales. Esto significa que el sujeto no es igual y no es sinónimo de un individuo o de una persona como tal que manifiesta diversas acciones y prácticas, sino que más bien un sujeto que puede ser social, un sujeto que puede ser político, eh, eh, posee o es poseedor o en él se pueden identificar diversas normas sociales por las cuales realiza diversas prácticas y entre esas prácticas están las prácticas discursivas. En segundo lugar tenemos a Michael Power y la interpretación que hace sobre los trabajos de Michel Foucault y su relación con la sociología. Eh, Creo que en principio lo que realiza Michael Power a propósito de este autor
es sumamente importante porque nos resume de forma muy rápida los diversos aportes que realiza Michel Foucault y cómo esto se puede relacionar con los trabajos sociológicos. Hay 4 puntos que para mí son muy interesantes eh, que desarrolla Michael Power a mitad de su escrito y que tiene que ver con los temas y con los métodos de Michel Foucault. En primer lugar está el tema del discurso y el método arqueológico, el discurso como constructor y determinante de diversas prácticas a través de las instituciones. Y pues aquí en este caso rondan algunos temas de interés y problemas tales como el de la locura, ¿no? Y los discursos estatales que vienen desde la cárcel, desde las cárceles, eh, este, las escuelas, los hospitales, ¿no? Y hay algunas obras muy importantes como Vigilar y Castigar o como Historia de la Sexualidad, ¿no? Que son algunos de los primeros trabajos que realiza Foucault. Y bueno, el método arqueológico, que es un método también muy importante porque a través de diversos documentos históricos lo que hace Foucault es tratar de excavar los discursos que existen en estos documentos. En segundo lugar está la cuestión de la historia y la genealogía, que también es una forma, digamos, metodológica para entender los fenómenos discursivos y sobre los orígenes también del Estado, ya sea porque en esta parte lo que se busca es el origen de dónde surge el Estado. Finalmente, uno de los temas, creo, más actuales o digamos los últimos temas que trata Foucault son sobre el poder, sobre la gubernamentalidad y sobre la teoría institucional, ¿no? Que en este caso su definición de poder también se nota muy relevante para los estudios sociales actuales, en los cuales, por ejemplo, se aplican en cómo también las instituciones buscan controlar y cómo también existen oposición ante tales instituciones. Y el tema de gubernamentalidad, que es un tema también muy importante porque digamos que de cierta forma, si no complementan los trabajos de Weber, por lo menos nos dice sobre los diversos mecanismos de poder que se utilizan por parte del Estado para mantener el control a nivel estatal. Y estos mecanismos van desde las cuestiones que tienen que ver con el conocimiento experto, sobre las diversas disciplinas, como incluso la sociología, los trabajos estadísticos o la estadística, y otras disciplinas que se refieren también a la filosofía política. Por ahí también en algunos de sus escritos también vemos la discusión del Leviatán de Hobbes y cómo se utiliza también como forma de control, principalmente la teoría, ¿no? Como forma de control social. Finalmente tenemos la exposición de Otmar Ete sobre Ronald Barthes y el postestructuralismo. Para mí también es una exposición muy brillante y muy sintética del trabajo de Ronald Barthes. En primer lugar, creo que en la lógica expositiva sobre el discurso nos descubre otros aspectos, ¿no? Que igual tienen relación con la exposición de Michel Foucault. Con ello me refiero a cómo el discurso puede ocultar la dimensión política en la manifestación de lo natural, ¿no? O en la concepción de lo natural. Creo que eso es muy importante porque se relaciona con aquel fenómeno de la normalización de los fenómenos políticos y sociales, ¿no? Que ocurren, como por ejemplo la violencia. También tenemos el análisis de la fotografía, el análisis de la percepción de la ciudad, de la catástrofe, nos dice como una fiesta, como una nueva forma de reinterpretar los cambios, ¿no? Lo que yo entiendo con Barthes es que la catástrofe le da vida a los objetos y a partir de esta vida a los objetos nosotros podemos
observar cambios en la realidad, en nuestra realidad, que si bien pueden resultar muy subjetivos y pueden ser muy particulares por cada sujeto, estos nos llenan también la realidad de una nueva interpretación. Y bueno, hay que decir que los aportes de Foucault, de Ronald Barthes, de Judith Butler, son muy importantes para la teoría social contemporánea porque si bien Foucault todavía, como se menciona, se apega un tanto al positivismo, podemos encontrar también un Foucault interpretativo, Judith Butler, ni se diga, ¿no? Con esta sugerencia de la lectura de los objetos, de que ellos vengan hacia nosotros y no nosotros hacia ellos de forma arbitraria. Y por supuesto Ronald Barthes, ¿no? Para analizar la fotografía, las percepciones, la forma en que se manifiestan los fenómenos y atraparlos en la subjetividad. Creo que estos tres aportes podemos considerarlos para los diversos campos de disciplinares de las ciencias sociales y por supuesto de la sociología, ¿no? Para entender nuestras relaciones con los demás e incluso nuestras relaciones con los fenómenos naturales y cómo nosotros los construimos. Muchas gracias y saludos a todas y todos.